Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Marco Medellín y soy director de Relaciones Laborales para Carrera Norteamérica. El día de hoy nos acompaña David Puente, que es socio del área laboral de Basham, Rinchi y Correa, y les voy a compartir un poquito de su experiencia. David es un abogado con mucha experiencia en el área de laboral, seguro social y migración. Ha sido conferencista en diferentes asociaciones y cámaras de comercio en materia del derecho del trabajo. Además, David es coautor del libro Practicum Laboral, el cual fue publicado por Thomson Reuters, y actualmente es profesor en el Diplomado de Relaciones Laborales que es organizado por ERIAC y la Universidad de Monterrey. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Y bueno, pues si te parece, vamos a comenzar con esto. Yo creo que a manera de arranque y para un poco conocernos, si tú pudieras cambiar en algo en el mundo con un solo acto, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurriría que pudieras hacer? ¿Cómo pudiera impactar? Híjole, yo creo que sembrar en las personas el cambiar la indiferencia, eliminar la indiferencia, creo que nos hemos vuelto un poco indiferentes en muchas situaciones y la indiferencia crea muchas injusticias, crea muchas desigualdades, no por quien las causa, sino por quienes las permiten y las ignoran y ahí es donde debemos de estar las personas que no debemos de tolerar o esta indiferencia que se opriman tanto a trabajadores en el ámbito laboral, pero también en otras disciplinas, no dejar que a la gente se aprovechen de ella. Tener una empatía un poquito más activa, no solo de sentir, sino de actuar y de proteger. Yo creo que el mundo sería mucho mejor si no existiera la indiferencia, sería un mundo mucho más humano. Pues sí, completamente de acuerdo y más trasladado a lo profesional en nuestras áreas, también la indiferencia al apoyo y a la manera en que podemos contribuir en la sociedad y en lo profesional. Muy bien, David, pues muchas gracias. Si te parece, el día de hoy nos tocó un tema bastante interesante, ha causado mucho ruido en los últimos pues, años, porque el tema de hoy es algo que arrancó por ahí de octubre del 2022, nada más como una iniciativa y se le ha dado muchas vueltas y la verdad es que poco se ha concretado y mucho se ha dicho. El tema de hoy es la reducción de la jornada. Como bien saben, pues ha habido durante estos 2 años y medio altibajos en cuanto a que si va a arrancar, en que si no va a arrancar, en cuál es el contenido, cuál es el alcance, cómo va a entrar. Y pues las empresas a veces, en las que laboramos, a veces andamos moviéndonos para todos lados, pero sin nada en concreto. Y pues bueno, es un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar, que a través del tiempo van a ir saliendo diferentes maneras o formas de interpretar y bueno, pues esto sin duda nos va a obligar a los que estamos en el área de recursos humanos y todos los abogados y asesores que hay, pues a estar muy pendientes para ver de qué manera podemos contribuir a que esto cause el menor impacto posible, independientemente de que sin duda es una iniciativa bastante positiva en lo que tiene que ver en el desempeño de los trabajadores, pero pues no hay que olvidar que también puede representar un impacto bastante fuerte para todas las organizaciones. Y bueno, esta reforma pues no va a distinguir ni tipos de industria, ni negocios, si son chicos, medianos, grandes, de cualquier tamaño, va a haber un impacto significativo. Y bueno, pues esto nos va a obligar a ser más creativos y a buscar de qué manera podemos sortear todos estos cambios. Entonces, si te parece, David, que comencemos, voy a dar nada más un breve antecedente de ya de octubre hasta pues abril de este año se había hablado mucho, había varias ahí ideas de cómo iba a funcionar o cómo se podía implementar, pero pues no había habido nada en concreto, más bien no se había ya dicho nada de cómo iba a funcionar. Y bueno, pues el 1 de mayo amanecimos con la conmemoración del Día del Trabajo, en la que nuestra presidenta
pues ahí en el acto de celebración y el secretario del Trabajo, pues ya tocaron el tema y pues bueno, fue una manera pues bastante popular de anunciarlo y darle más fuerza. Y otra vez, lamentablemente, solamente fueron comentarios vertidos con un poco ya de rumbo, pero pues después ya no hay nada. Se han estado trabajando en cosas, pero bueno, pues en concreto aún no tenemos fechas en específico de cómo vamos a estar procediendo. Entonces, si te parece, no sé si quieras comentar algo de todo esto, de cómo arrancó el 1 de mayo y cómo es que el 2 de mayo ya andábamos todos como gallinas sin cabeza viendo cómo le íbamos a entrar, David. Sí, claro, a ver, creo que, a ver, de mi parte yo lo veo un poco positivo. Creo que Claro, antes del 1 de mayo teníamos una reforma, la más avanzada, que era una reforma constitucional donde cambiaba nada más tres palabritas y decía, en vez de un día de descanso, por cada 6 días de trabajo, vamos a tener 2 días de descanso por 5 días laborables. Y eso no nos decía mucho porque no veíamos temas de transitorios, de cuándo iba a entrar en vigor, hasta dónde íbamos a llegar, etcétera, etcétera. Y se platicaba desde ese entonces el tema de la gradualidad. Creo yo que a partir del 1 de mayo hay cosas ya ciertas, que ya habíamos dicho además, era que esto venía y que ya ujú, nada más era una cuestión de tiempo. Y eso es importante porque ya tenemos una fecha límite. Ya tenemos, Marat Bolaños dijo que para enero del 2030 ya debiéramos de estar en 40 horas en una jornada semanal. No dijo si se iba a aumentar días de descanso y no dijo si se iba a reducir la jornada diurna, nocturna o mixta para llegar a esas 40 horas. Entonces, eso es lo que nos deja en incertidumbre. Lo cierto también es que ya confirmaron la gradualidad. Entonces, ya cuando menos tenemos varias cosas ciertas, que va la ley o que va las reformas a la ley, que vamos a llegar al tema de las 40 horas para el 2030 y que va a ser gradual cualquier tipo de cambio. Entonces, cuando menos tenemos esa certeza, ¿qué va a pasar? Que va a haber estos parlamentos abiertos en junio y en julio, donde se va a escuchar la voz de los sindicatos, de los patrones, de activistas y a todo aquel que se le dé voz para comentar respecto al tema de la jornada, y vamos a ver cuál va a ser la mejor forma de implementarla y sobre todo las letras chiquitas del contrato que va a ser la Ley Federal del Trabajo y todos los asegúnes que van a venir ahí. correcto. Sí, sin duda eso va a ser algo que vamos a tener que estar muy, muy atentos y sobre todo, bueno, quienes van a participar en el estudio o análisis y los proyectos tendrían que tratar de conjugar todas las necesidades de los diferentes tipos de industria, tamaños de industria, negocios, comercios, todo, porque eh, si bien es cierto, la aplicación va a ser general, bueno, pues va a haber distintas necesidades y cada tipo de industria tiene sus formas de trabajar. Entonces va a ser algo bastante interesante y tenemos que estar alerta para ver de qué manera nos vamos a ir moviendo. Pues sí, es algo que como bien dices, ya está a la vuelta de la esquina. Es muy probable que este mismo año ya estemos viendo cosas en concreto, aún y que los últimos 2 años pasados también pareciera que este año, y bueno, pues parece que ya la tercera ya es la vencida. Entonces vamos a ver y bueno, para esto es muy importante contar, David, con tu experiencia y tu conocimiento en todo esto para, pues, comentar con nuestros asociados de cómo podemos prepararnos para esto. Entonces, si te parece, ya entrando en materia, ¿qué elementos consideras tú que las organizaciones tienen que tomar en cuenta ante esta posible reducción de la jornada laboral en cualquiera de los escenarios que planteaste hace unos minutos que pueda venir este movimiento? Sí, pues mira, a ver, va a depender mucho el tipo de industria, como lo mencionas, pero en términos generales, irnos por lo más obvio, ¿no? Que ya esto es un hecho que viene y hay que prepararnos para estas nuevas jornadas. A final de cuentas, lo que vamos a perder si lo hacemos un cálculo muy matemático, muy aritmético, son 416 horas al año.
416 horas que se utilizaban para producción, que si lo pones desde el punto de vista del trabajador humano, imagínense qué podemos hacer con 416 horas en todo el año, la infinidad de cosas que se pueden hacer. Pero el tema de las empresas, evidentemente, lo obvio, ¿no? Que es invertir en tema de tecnología para seguir manteniendo el tema de capacidad y producción, diseñar formas en las que se pueda producir con menos, lo cual siempre ha significado un reto y siempre ha sido, a final de cuentas, un reto para los propios empresarios, y hacer y adecuar todo esto ante una también eventual inspección de la Secretaría del Trabajo por jornadas inhumanas, por explotación laboral, que ya lo vimos en junio del año pasado, donde el tiempo extraordinario mayor a 3 horas diarias, 3 veces por semana, pudiera ser considerado, no necesariamente, pero pudiera ser considerado como explotación laboral cuando no sea voluntario por parte del trabajador. Entonces, tenemos muchos retos como organizaciones, sobre todo si hacemos un comparado con la experiencia que ha tenido Colombia, con la experiencia que ha tenido Chile en esta reducción de jornada, que ahorita están en este proceso. Los más afectados han sido, sin lugar a dudas, las pequeñas y medianas empresas. Recordar que en México 8 de cada 10 trabajadores laboran en una micro y pequeña empresa, y ellos van a ser los más afectados, los que se inclinan inclusive a irse a la informalidad más que quedarse en la formalidad de estos horarios, desafortunadamente. Y en el tema de comercio y servicios también va a ser más afectado. No ha habido, a ver, evidentemente siempre va a haber una repercusión, pero en el tema de la manufactura siempre ha sido una industria que ha salido adelante y que se ha podido organizar. En el tema de servicios y comercio, creo que son los que más van a batallar en el tema de poderse adecuar a estas jornadas. Sí, sin duda. Estamos muy enfocados las grandes organizaciones a tratar de resolver el área de manufactura, pero como bien dices, el área de comercio y servicio va a recibir un impacto porque, bueno, pues no es como que puedan reducir sus tiempos de los servicios o de las ventas que tengan, y que sin duda va a ser un impacto importante, y es un tipo de industria que tenemos que estar también atendiendo muy de cerca. Oye, David, en lo relacionado con los recursos humanos y las relaciones laborales, ¿qué considerarías tú que tendrían que estar atendiendo nuestros colegas para afrontar estos retos que se aproximan? Bueno, pues evidentemente cumplir con la norma, ¿no? Cuando ya entre en vigor y se empiece paulatinamente a hacer la reducción de las jornadas, quizá en el tema de manufacturas vamos a querer aprovechar hasta esta última hora que nos toca hasta el 2030, pero el ejercicio de Colombia y de Chile en muchos de los casos fue decir, ¿sabes qué? Aún así que tenga varios años por ir reduciendo, yo ya voy a cumplir con la norma y ya me voy a ir a las 40 horas, ¿no? El ejercicio va a ser interesante, dependiendo del tema insisto, de la industria. Evidentemente tenemos que estar muy atentos a lo que hacen nuestros propios trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos a la génesis de esta reforma. Y la génesis de esta reforma es que los trabajadores gocen y tengan este balance de vida que es en teoría el más apropiado, y que tengan manera de desconectarse de su trabajo, recuperar energías durante este periodo que van a tener mayor de descanso. Tenemos en México, seguimos teniendo una población que es sumamente y altamente trabajadora, y eso pudiera implicar que lejos de lograr el objetivo de reducir el tema de una condición mental, de salud mental por el burnout del trabajo, nos lleve a que los propios trabajadores agarren más trabajo durante sus épocas o estos periodos que tienen más largos de trabajo, y eso obviamente pueda salir contraproducente. Yo espero que no sea así el caso. Yo creo que sí es un tema de parte de los colaboradores de recursos humanos que estén muy al pendientes de los trabajadores. Claro, no los podemos obligar a no tener otro trabajo, pero sí preocuparnos para que ellos no lleguen con este burnout famoso o esta sobrecarga que pueden tener de manera de trabajo,
y que evidentemente no rindan igual porque entonces no se va a materializar el objetivo del cual es que descansen un poco más y que lleguen con mejor energía, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, aquí viene una parte importante, un rol importante que debemos de jugar como organizaciones, ¿no? A la hora de que implementar esto, ver la manera en cómo capitalizar el que se esté otorgando algo en los trabajadores, como bien dices, para pues mandarles las señales correctas de cuál es el origen y la intención de esta reforma, pues que tengan más tiempo para su recuperación, para pasar en familia, en el balance trabajo, vida y bueno, que esto sin duda no se preste a que la gente, como bien dices, pues lejos de que tengan un día más para descansar, pues van a tener un día más para trabajar y muchas veces, muchas de las veces ese segundo trabajo que tienen es un trabajo que les demanda demasiado esfuerzo y bueno, pudiera resultar contraproducente. Entonces yo creo que ahí hay un rol bastante importante de las áreas de recursos humanos y relaciones laborales de ver cómo vamos a capitalizar la venta de este beneficio que sin duda pues va a ser una reforma que viene por ley, pero bueno, pues nosotros también hay mucho que hacer ahí para transmitirle a la gente la importancia del beneficio que se va a obtener de todo esto, ¿verdad? Y crear en eso, Marco, quizá a lo mejor como alguna especie de recomendación, y aquí tu participación también, porque estás en esto, es importante, a lo mejor las empresas vamos a tener que crear actividades para esas épocas de descanso para no invitar a los trabajadores justamente a buscar otro trabajo, como agregar temas, patrocinar más deportes, patrocinar más temas Claro, culturales, patrocinar clases de cocina, wellness, todo eso que rodea para poder mantener, si bien ocupado no laboralmente, no de trabajo, pero sí mantener ocupado al trabajador para que tenga esos verdaderos beneficios de la distracción del propio trabajo, ¿no? sí, claro, completamente de acuerdo. Y bueno, pues esto da pie sin duda a otro tipo de modificaciones que se tendrían que hacer una vez que se publique esta reforma que tendría que ver con cómo vamos a afrontar todas las modificaciones contractuales y operativas. Cómo desde ahora las organizaciones tenemos que estar trabajando en, pues, tener los escenarios listos, ¿no? Al final de cuentas, el proceso ese que se va a llevar de aprobación puede tardarse a finales de este año, puede arrancar el siguiente año, pero sin duda es algo que nosotros tenemos que ya tomar en consideración y ya tener el pretrabajo de cómo lo vamos a afrontar. ¿Qué opinas ahí? ¿Qué tipo de modificaciones crees tú que podemos estar haciendo ya, tanto contractuales como operativas, para una vez que se apruebe la reforma, David? Yo creo que mucho va a depender en la industria en la que te encuentres, si es maquiladora o manufactura, si es en el tema de servicios, y mucho va a depender de cómo viene la reforma. Ahorita hemos estado muy atentos a la reforma que llevaba más avance, que era la reforma de la inclusión de un día de descanso por 5 días pero a mí me llamó poderosamente la intención que la presentación que se dio el 1 de mayo no se habló necesariamente del incremento de un día de descanso, sino que se habló en términos generales de 40 horas a la semana, lo cual pudiera implicar que pudiéramos seguir con los 6 días de la semana trabajando, pero con jornadas más reducidas en el tema diario, ¿no? ¿Y eso qué puede ayudar? Pues ayuda obviamente en el tema de servicios, donde tienes un servicio que tiene que estarse prestando todos los días de la semana, pues a que puedas tener una rotación con un número de trabajadores. O en el caso de la manufactura, en el caso de que sea menor día, a que obviamente acomodes tu producción en a lo mejor 4 días, 5 días para poder lograr estos turnos. Ahora, también parte de lo que el sector patronal va a empujar es que se eliminen las diferencias entre los turnos nocturnos y diurnos y obviamente la consecuencia del mixto con la combinación de las dos. Porque creo que ya una vez estando con esta reforma ya vamos a ir o vamos a llegar a una jornada que inclusive es mucho menor, o bueno, es menor que la jornada menor que tenemos, que es la jornada nocturna, que de 42 horas. Eso creo yo que ayudaría mucho al tema de la manufactura a organizar mejor sus jornadas laborales, porque inclusive pudiendo 3 turnos, podrías estar laborando los tres turnos completos, las 24 horas del día en algunos turnos. Habrá que ver si estos parlamentos abiertos
van a tener un eco en los legisladores y esto se puede llegar a lograr. Lo que sí es un hecho es que hemos visto en experiencias de Chile y de Colombia que no ha causado un tema de un incremento sustancial en el tema de la informalidad. No hemos tampoco visto un incremento en el tema de inflación. Entonces, creo que ha resultado hasta el momento, aunque también es difícil todavía poderlo medir porque apenas están en el proceso de transición, de poder decir que verdaderamente tuvo un impacto para bien o para mal. Hay una percepción de bienestar de los trabajadores, sin lugar a dudas, pero todavía no se puede medir con números tangibles. Claro, sí, sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que ahí una de las aportaciones que como profesionales de recursos humanos o abogados, consultores en este tipo es empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar en los distintos escenarios que puedes ofrecerle a tu cliente o a tu compañía en la que trabajas desde ahorita. Empezar a hacer corridas de cómo vas a minorar el impacto de esta reforma, ya sea en cómo vas, como bien dices, si vas a modificar turnos en los diferentes escenarios, si se bajan los diferentes tipos de jornada, si se quedan igual, cómo los puedes acomodar, cuántos grupos necesitas meter para cumplir en los casos de la manufactura que trabajan 7/24, que quizá ahí es donde más impacto se vaya a sentir, incluso cuantificar cuál puede ser lo que se deja de producir en el año por esas 400 horas, 400 y algo horas por persona, cuánto Sí, es el impacto y bueno, pues si vale la pena o no contra eso, o tener un híbrido, decir, oye, mira, vamos a acomodar cuando esté a la capacidad completa las operaciones, vamos a trabajar con estos grupos, cuando esté en baja, pues nos vamos a quedar con los mismos, cómo vamos a estar jugando con las subidas y con las bajadas. Desgraciadamente, bueno, pues ya no podemos contar con el tiempo extra, como bien dices, por la otra reforma. Yo creo que esas sin duda pueden ser algunas también, pues obviamente para lo de industria y servicio, pues a lo mejor reducir la ventana de la prestación del servicio o la apertura del comercio, como te digo, pues cómo van a modificar los grupos que tengan. Pero yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer y sin duda nos va a representar un trabajo de presentar cuando menos 2, 3 escenarios posibles de cuál es el diferente impacto. Y otro tema que yo creo que es importantísimo es estar pegado, súper pegado con las áreas operativas y con las áreas financieras. Es muy importante tener eso porque de ahí es lo que te va a permitir tomar la decisión de qué es lo que te va a convenir más en su momento, meter grupos, acomodar el headcount. Pues hay mil y una manera de poder. Yo creo que esto nos va a, bien dicen que en tiempos de crisis, pues la creatividad aflora, entonces yo creo que aquí va a ser una muy buena oportunidad para que nos apliquemos con buscar maneras creativas de hacerle frente a esto y sobre todo también, como bien dijiste hace un ratito, para poderle garantizar al trabajador o a nosotros los trabajadores, pues que el tiempo que vas a tener ahora de reposo, pues en verdad lo utilices para eso, brindando pues el apoyo. Comentaría dos puntos de lo que acabas de comentar. Creo que algo bien interesante. Número uno, tenemos la obligación del tema de las 3 horas diarias, 3 veces por semana y el tema de que pudiera considerarse como una explotación laboral. Un análisis podrías decir, bueno, no caigo porque no los forzo o porque es voluntario, etcétera, etcétera. Pero si las empresas ahorita siguen trabajando o siguen pagando horas triples, difícilmente van a poder cumplir con la reforma a las 40 horas, ¿eh? Entonces, empezar por eso, de las horas triples, de erradicarlas, para ya empezarnos a acostumbrar a que viene esto de las 40 horas. Entonces, sí es bien importante hacerlo. Y número dos, a ver, viene el tema de la ley silla, van a haber periodos de descanso, etcétera, etcétera. O sea, no solamente es la reducción de la jornada, sino también vamos a tener los temas de descanso. Creo que sí tenemos que hacer una muy buena planeación. A ver, si logística lo puede hacer, si logística te da casi creo el minuto exacto para entregarte el material, para que entre a la máquina, para que lo pueda hacer, ¿por qué no lo podemos hacer con el personal? Yo creo que sí lo podemos hacer para hacer estos intercambios de ir a comer, de los descansos que vamos a tener en la silla, etcétera, etcétera. No lo hemos hecho a lo mejor porque no teníamos esa necesidad, pero creo que ahora, más que nunca, se va a tener que hacer ahora eso. Claro, y fíjate que eso va a dar pie a darle un valor a la mano de obra que lamentablemente en muchas ocasiones lo dan por un hecho, ¿no? O sea, siempre están más preocupados por los materiales, los órdenes, las áreas operativas y la gente lo dan como que ahí está, aquí va a estar y va a estar a la disposición y total, nada más pagamos y siempre hay necesidades y todo eso. Y hoy en día, bueno, pues va a pasar
a un mejor plano en el que la gente va a jugar un rol mucho más importante a la hora de la planeación de las operaciones, ¿no? Entonces, sin duda va a ser algo que va a impactar positivamente. Muy bien. Oye, David, y bueno, otro impacto que va a haber sin duda, pues es todo lo relacionado con la colectividad, ¿no? Con los contratos, con las relaciones con los sindicatos, las modificaciones que vienen en los contratos. ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué podemos hacer o qué podemos esperar con respecto a lo colectivo, ¿verdad? De la modificación de la jornada. Bueno, el contrato colectivo como requisito indispensable debe de contener las jornadas totales de trabajo, no necesariamente los horarios. Eso es para un reglamento interior. Entonces, vamos a tener que modificar eso. Creo que va a haber negociaciones colectivas respecto a los días de descanso que caigan en un sábado o un domingo, si es que el sábado y el domingo se van a preferir como días de descanso, como para decir algo que se ve en algunos contratos, pero no necesariamente estar en todos los contratos. Es decir, oye, si un festivo cae en un día de descanso semanal, pues bueno, a ver si me lo corres el día festivo para el siguiente día, cosa que algunos contratos ya lo tienen y algunos otros no. Yo creo que eso va a ser una de las cosas, de las primeras cosas que van a solicitar los sindicatos conforme a esta reforma. Evidentemente, el cumplimiento, recordarán que una de las causales de la huelga es el incumplimiento del contrato y obviamente tenemos que cumplir con todas las jornadas estrictas. Habrá que ver también, en algún momento escuché del diputado Pedro Aces Barba decir que existiría o dentro del tema de discusión pudiera existir algunas excepciones para ciertas industrias para el trabajo en tiempo extraordinario, esto es que estuviera permitido, claro, compensando al trabajador por este tiempo extraordinario. Entonces habrá que ver también cómo viene eso y cómo se establece para luego aterrizarlo en un contrato colectivo de trabajo. Digo, difícilmente los contratos colectivos en general, tiempo extraordinario se sigue pagando conforme a ley, no hay algo que establezca algún pago mayor, pero sí algunos beneficios que reciben algunos trabajadores, como algún subsidio de comida o algún pago de transporte en caso de que se requiera trabajar en tiempo extraordinario para el caso de jornadas extendidas. Entonces, habrá que ver todos esos detalles. Yo creo que una vez que conozcamos cuáles van a ser las reformas a la propia Ley Federal del Trabajo, no necesariamente la constitucional, ¿no? Yo creo que otro punto importante en esto de las negociaciones colectivas va a ser la comunicación que tengamos. Hace un momento yo decía que el rol del área de finanzas y el área de operación que te va a permitir cuál es el impacto real de esto, porque al final de cuentas vas a tener que producir o lo mismo o más para contrarrestar esto, ¿verdad? Y con la misma gente pudiera ser con más, pero si es con más, pues va a representar un impacto, no solo el salario, obviamente, con todos los costos que tiene la gente, tanto en salarios, instalaciones, todo lo que se les da a la gente de servicios. Y yo creo que el tener en cuenta y traer bien en la mente los números y empezar comunicación con nuestros sindicatos, juntas de comunicación con los trabajadores que les permitan que les vayas diciendo cuál es la condición de la empresa. Habrá empresas transnacionales muy grandes que a lo mejor el impacto lo pueden absorber de manera sencilla, pero hay muchísimas empresas pequeñas, medianas, familiares, que va a ser un impacto quizá devastador, se pudiera decir hasta una cierta manera. Entonces va a ser bien importante y lo estoy ligando un poquito a esto, a lo colectivo, porque en la manera en que tú vayas comunicando cómo están la situación de tu negocio, pues quizá pudieras ir manejando algo a la hora que te toque una negociación y poder decir, oye, pues fíjate, ya vas a ganar esto, aunque no puedes hacer una permuta o cambiarlo nada más por algo que te están cambiando la ley, pero sí pudieras generar la idea de que pues necesitamos a lo mejor en este momento jalar parejo y a lo mejor los incrementos o los beneficios o lo que sea en algunas empresas pues no van a ser tan buenos como en Generosos. otros años, sí, ándale, tan generosos. Entonces, yo sí le recomendaría a la gente que nos sigue, bueno, pues que sin duda tenga bien detallados los impactos en esta reforma y sobre todo eso, irlo comunicando. Muchas veces eh, creemos que la gente no ocupa saber y la gente sí ocupa saber cómo va el negocio, ¿no? Y es bien importante ese tema. Entonces, empecemos a trabajar. Una vez que ya agarre vuelo la reforma, que ya se vea inminente, ahí empecemos a platicar con la gente y empecemos a comunicarles y ¿por qué no? Pues decir, bueno, pues podemos estos escenarios o
pues vamos a tener estos impactos y ya empezar un poquito a hacer los preparativos para las siguientes negociaciones, ¿verdad? Definitivo. Mapear todos los impactos para el trabajador para poderles comunicar sin lugar a dudas. Yo creo que, por ejemplo, un impacto importante puede ser en bonos de productividad, ¿no? Que ahora va a ser más difícil alcanzar esas metas por la jornada. Las industrias que pagan por destajo, oye, van a tener 8 horas menos para pagar ese destajo. E inclusive, si me apuras un poco, evidentemente va a tener un impacto en reparto de utilidades. Si vas a meter más costo por nómina, evidentemente vas a tener ese impacto en el reparto de utilidades. Y eso es un tema que sin duda, muy buena recomendación, Marco, tienes que mantener informado al sindicato y a los trabajadores, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Y bueno, David, creo que ha sido una charla bastante enriquecedora, difícil porque al final de cuentas no tenemos nada en concreto, solamente algunas ideas que han ido sacando las autoridades, el secretario federal del Trabajo y la presidenta, pero bueno, pues es algo que nosotros ya podemos empezar a trabajar. Eh, para ir cerrando nuestro episodio de hoy, David, ¿qué comentarios finales nos pudieras hacer a los que estamos siguiendo este episodio? Reiterarles estar al pendiente, obviamente, de todo lo que va a suceder. En junio y julio van a haber estos parlamentos abiertos. Vamos a ver qué es lo que se discute, cómo todas las organizaciones empresariales, incluyendo ERIAC, que está participando con voz en estas reformas. Entonces, número uno, no perder de estar al tanto de todo lo que viene. Número dos, tú lo dijiste, Marco, a ver, creo que ya tienes que empezar a hacer escenarios preparándote y ese ejercicio tiene que empezar con la eliminación de horas extras triples, estarte preparando ya para estas 40 horas. Y también reitero, también lo que tú mencionaste, la comunicación, estar comunicando permanentemente a los trabajadores, porque inclusive ya están ellos preguntando cuándo va a ser la reforma, cuándo va a ser la reforma. Y eso evidentemente necesitas estarlo comunicando y ver cómo lo vas a implementar en el transcurso de los años. Esta planeación puede ser preparándote si es la disminución de la jornada diaria, lo puedes preparar así de esa manera, o si va a ser gradualmente, pudieras hacer una matemática que a lo mejor se discute en este periodo ordinario de sesiones que empieza en septiembre y termina en diciembre. Pudieras decir que no a partir del 2026, pero a partir del 2027 empieza a disminuir en 2 días, en 2 horas, perdónenme, por cada año, hasta llegar a enero del 2030 para llegar a las 40. Pudiéramos llegar a esa matemática y si ese es el caso, pudiéramos estar planeando de esa manera, ¿no? Muy bien. Claro, sí, yo agregaría un poquito a tu conclusión, decirle a los profesionales de recursos humanos que busquen cuál es el medicamento para su empresa, ¿no? Es importantísimo ver qué están haciendo los demás, hacer sinergias, hacer recomendaciones, pero difícilmente va a ser lo mismo para todas las empresas, todas tienen funcionamientos diferentes, necesidades diferentes, realidades diferentes, y es bien importante es ver la situación de tu empresa y luego ya empiezas a recolectar qué están haciendo otras empresas, otros grupos, otros colegas, pero sí que tengas bien claro qué es lo que tú tienes que hacer en tu empresa o cuáles son los diferentes escenarios antes de querer implementar algún otro porque difícilmente te va a funcionar. Muy bien, pues David, agradeciendo de verdad la invaluable experiencia y tus comentarios que sin duda van a ser muy importantes y nos van a permitir a todos pues tener un poco de información más a la mano de cómo reaccionar ante todo esto que viene y bueno, pues esperando que vaya saliendo más información que nos permita ir tomando acciones precisas en el impacto de esta reforma, pues queremos agradecer tu tiempo y pues la verdad, muy agradecidos a nombre de todos nuestra audiencia, que también quisiera agradecerles el que nos hayan acompañado y bueno, pues los esperaremos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima y muchas gracias, David. Gracias, el agradecido soy yo. Gracias, ERIAC, gracias, Marco, por todo el tiempo y gracias al equipo y al staff de ERIAC por hacer esto posible. Nos vemos la próxima.
Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.